Hi, fellas. Hola, fellas, estamos en Lisboa. Este es Francisco, no sé si lo recordáis de otros vídeos como Bali, Liverpool. ¿Dónde más? Hemos venido a descubrir Lisboa, la capital de Portugal. Empezamos la ruta en la Praça do Comércio, que es famosa Porque hubo un terremoto que la devastó. creo con más ganas. Porque hubo un terremoto que lo devastó en 1755. Había una cosa aquí muy grande que era El Palacio Real, que fue destruida por un terremoto en el siglo XVIII. terremoto que destruyó gran parte de la ciudad. Se mantienen algunas cosas muy tradicionales como es el barrio de Alfama, que visitaremos en un ratito. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never. Señor Francisco, ¿cuál es el río que baña la capital portuguesa? El río Ta. That's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the. Y aquí tenemos los tuk-tuks de Lisboa, la versión asiática. Start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the. Todo muy colorido, color amarillo, color rojo. Es bastante bonito y con las imágenes de Waikiki Junior se ve precioso. Genuine, yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do. And I hope you let me in, yeah. Paseando por el barrio de Alfama, uno de los barrios más bonitos de Lisboa, se ha conservado mucho el núcleo histórico y es un barrio así como muy caótico por las calles, pero a la vez muy bonito, con todas las casas pintadas, pero con un toque ahí de dejadez, y muchas casas también están muy bien decoradas con Azulejo. muy bonito. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only. Una de las cosas también más famosas que hacer en Lisboa es ir a ver sus miradores, donde tienes vistas como estas, cuando no sale Fran, que es todo más bonito. Y uno de los más famosos es este, que es el Portas da Sol. Sonhando se foi quem dia só me fez chorar. Sonhando se foi quem dia só me fez chorar. Sonhando estará ao lembrar de amor que día no soube cuidar. Estamos justo subiendo al castillo de San Jorge, que es el punto más alto del barrio de Alfama, pero se acaba de poner a llover, así que se cancela la visita porque es muy caro, vale 10 euros. Solo porque llueve. Y nos han dicho que lo mejor son las vistas, y Waikiki Junior, las vistas del castillo se las pasa por aquí, por aquí. A recordação vai estar com ela onde for. Después de visitar el centro de Lisboa y el barrio de Alfama, que es de lo más famosito, nos hemos venido al barrio de Belém, donde lo más famoso son sus portales. sus pastelitos para alimentar aquí a Francesco, que está a dieta, y eso no puede ser. En este sitio donde estamos es el sitio más famoso, donde hay hasta cola para entrar. Empezaron a hacerlo en esta pastelería que vamos a entrar ahora y nunca han dado la receta, así que en todos los otros sitios son copias baratas. Belén, pasteles de Belén. Os presento a Carla, una chica que hemos conocido por aquí. Arroba Carla, su Instagram por aquí. Ya tenemos los pastelitos, enseñan los pastelitos, son como de nata y bueno, están aquí. Tienen crema. Tienen una pinta buena, el sitio está a metal,
Recuerda, salva, está pra sempre onde for. Vamos a hacer la prueba de los pastéis de Belém, si están buenos o no. Cansa, ri, sudor, melodia de amor, momento que fica no ar. Después de llenarnos un poco la barriguita, Francisco, estamos visitando el monasterio de los Jerónimos. ¿Por qué se construyó este pedazo monasterio? Conmemorando la vuelta de las Indias de Vasco de Gama. ¿Quién era Vasco de Gama? El que dio una vuelta al mundo. Vasco de Gama es un equipo de Brasil. Vasco de Gama fue como el Cristóbal Colón, pero de Portugal. El monasterio de los Jerónimos por dentro también es muy bonito. La única persona que bloguea dentro de una iglesia es Bernat. Seguidme. Chorando estará ao lembrar de um amor por dia não soube cuidar. Cansa, ri, sudor. Llegamos al monumento de los descubrimientos, un monumento bastante espectacular, unos 50 metros de alto y que se hizo en honor a los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante, el cual fue el principal portugués que descubrió cosas por ahí con el mundo, navegando y descubriendo nuevas tierras. Detrás del monumento se puede ver ese puente, el puente de 25 de abril, se parece mucho al Golden Gate de San Francisco. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hand, baby, never mind, never mind. Never mind, never mind. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hand, baby, never mind, never mind. Never mind, never mind. Finalmente, para terminar el día, llegamos a la Torre de Belém, otro de los puntos más famosos de Lisboa, una construcción militar que sigue siendo muy bien conservada, pero sigue nuestra gran racha de grandes atardeceres como en Gili Islands, el vídeo que os dejo por aquí, un largo, etcétera. Pues aquí, día nublado, atardecer. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they hold your hand, baby, never mind, never mind. Primer día en Lisboa superado desde Torre de Belém. Mañana vamos a visitar el pueblo de Sintra y empieza a llover, empieza a hacer frío, así que buenas noches. Y antes de ir hacia Sintra, estoy aquí visitando un poco más del centro de Lisboa. Esta es la Rua da Glória, que es justo donde tenemos el hostal. Y es un sitio muy famoso porque, como podéis ver, es una gran pendiente, cosa que hay en muchos sitios en Lisboa, muchas pendientes. Y entonces tienes dos opciones. La primera es subirlas andando. Y la segunda opción es coger uno de estos tranvías que sube y baja por el módico precio de casi 4 euros, cosa que encuentro bastante cara. Pero es la turistada. Otra cosa muy famosa es este elevador, es ascensor básicamente, que se llama de Santa Justa, que tiene unas vistas privilegiadas, como podéis ver, pero subir arriba vale dinero, cosa que no voy a pagar. Y justo detrás del convento de Carmo, que es donde estoy yendo ahora, se puede ver perfectamente las mismas vistas sin pagar ni un euro. En las runas del convento de Carmo. Es una iglesia que quedó en runas después del terremoto tan sufrido en Lisboa, como ya os conté ayer, y el cual se intentó reestructurar. Al final se pararon las obras y quedó así, sin cubierta. No poder hacer misas al aire libre si llueve, pero está muy guapo.
Santo do Carmo, la iglesia de São Domingo, fue también destruida, pero después fue reconstruida hace unos 60 años. Un incendio la calcinó y ha quedado en este estado. Le da su toque original o su toque especial, más bien dicho. Y empezamos el tercero y último día en Lisboa. Vamos a visitar las 4 cositas que nos faltan. Trago fado no meu canto. El típico tranvía no tiene ningún secreto, es un transporte más. Até ser dia do meu povo trago. Hemos esperado el último día, pero estamos en el ascensor da Bica o Rua da Bica, que es el tranvía más famoso, quizás la calle más fotografiada de Lisboa. Como os habéis dado cuenta, Lisboa es una ciudad con muchas pendientes y por eso están famosos los tranvías, para subir y bajar esas grandes pendientes en años pasados, y ahora es más turístico que nada. No meu amor mais amado, eu canto em paz sem fim, o mar a terra, o meu fado. Y intentando ver el sunset en el puente 25 de abril, pero no hemos llegado a tiempo. Nos despedimos de este vídeo. Lisboa, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Está muy bien, se podría plantear vivir. Es una ciudad muy bonita, el tiempo es bastante bueno y en unos 3 días nos ha dado tiempo a visitarlo todo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, ¡Ay, pelas! Cuidado con el empujón,